La tarde se deslizaba lentamente en Córdoba, con el sol dorado bañando los patios llenos de flores. Era una de esas reuniones familiares que se celebran sin demasiado entusiasmo, donde las conversaciones giran en torno a lo cotidiano y las sonrisas son más un deber que un deseo. Aquel día, la casa de mi madre estaba llena de risas forzadas y el aroma del gazpacho que ella había preparado con esmero. Sin embargo, en medio de ese bullicio, yo sentía un vacío que crecía cada vez más. Mi vida se había convertido en una rutina monótona. Las semanas se sucedían entre el trabajo y las obligaciones familiares. Mi pareja, aunque amable y responsable, no lograba llenar ese espacio que anhelaba. Las noches solitarias eran mi refugio, donde me perdía en mis pensamientos, cuestionando si alguna vez volvería a sentir algo más allá de la amistad y la comodidad. En medio de esa atmósfera familiar, lo vi entrar. Mi padrastro siempre había sido una figura distante pero respetuosa en mi vida. Sin embargo, aquella tarde su presencia me afectó de manera inesperada. Llevaba una camisa de lino que resaltaba su complexión robusta y una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Mientras todos hablaban sobre trivialidades, él se acercó a mí con un vaso de vino tinto. ¿Cómo has estado?, preguntó con esa voz profunda que siempre me había parecido reconfortante. Bien, trabajando mucho, respondí con un tono que intentaba esconder mi inquietud interna. A medida que avanzaba la reunión, nuestras miradas se cruzaban más a menudo. Cada vez que lo hacía, sentía un cosquilleo inexplicable recorrerme. Era como si el resto del mundo se desvaneciera por un instante y solo existiéramos nosotros dos en esa sala llena de gente. En un momento dado, mientras todos estaban distraídos con la música flamenca que sonaba de fondo, él hizo un comentario inesperado. Siempre admiré tu determinación, dijo mientras miraba hacia el patio donde las flores comenzaban a marchitarse bajo el sol intenso. Su mirada era intensa y penetrante. Mis mejillas se sonrojaron sin quererlo. Nunca había considerado que alguien pudiera ver algo valioso en mí más allá de lo superficial. Esa simple frase despertó algo dentro de mí, una chispa olvidada entre los pliegues del tiempo y las responsabilidades diarias. La conversación continuó fluyendo entre nosotros mientras los demás hablaban sin prestar atención a nuestro intercambio furtivo. Hablábamos sobre recuerdos compartidos y anécdotas familiares, cada palabra parecía cargada de un significado oculto. La conexión era palpable, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, sentí una mezcla extraña de alivio y desasosiego al mismo tiempo. Mientras me alejaba hacia el coche, no podía sacudirme esa sensación inquietante que había surgido entre nosotros. La idea era absurda, no podía permitirme pensar en ello. Sin embargo, a medida que pasaron los días después del encuentro familiar, me encontré reflexionando cada vez más sobre ese instante fugaz. La rutina volvió a apoderarse de mi vida diaria, las mismas conversaciones vacías con mi pareja y los mismos días grises en la oficina parecían aún más pesados después de haber experimentado aquel breve destello de conexión emocional. Un par de semanas después llegó la invitación para otra reunión familiar, esta vez sería en casa de uno de mis hermanos. A pesar del nerviosismo creciente dentro de mí al pensar en volver a verlo, decidí asistir. Sabía que tenía que enfrentar ese sentimiento extraño antes de dejarlo crecer como una sombra detrás de mí. La noche del evento llegué puntual y traté de actuar natural entre los abrazos efusivos y las risas familiares. Sin embargo, cada vez que escuchaba su risa resonar desde la cocina o veía su figura moverse entre los demás invitados, mi corazón latía con fuerza descontrolada. No pasó mucho tiempo antes de encontrarme sola en el jardín trasero buscando aire fresco cuando él apareció tras mis pasos silenciosos. Te he estado buscando, dijo con una sonrisa suave mientras se acercaba lentamente. No sabía si vendrías, respondí tratando de mantener la compostura mientras mi mente luchaba por encontrar palabras coherentes. Siempre estoy aquí para ti, contestó él mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. El aire estaba cargado entre nosotros, era evidente que ambos éramos conscientes del hilo delicado sobre el cual caminábamos pero no sabíamos cómo dar el siguiente paso sin caer al abismo. En ese momento compartimos risas nerviosas sobre trivialidades hasta que nos quedamos callados por un instante prolongado, solo el sonido lejano del murmullo familiar nos rodeaba como telón sonoro a nuestra conversación privada.
Fue entonces cuando me atreví a decir, a veces siento. Él interrumpió suavemente, no tienes por qué sentirte sola. Las palabras flotaron en el aire como promesas no dichas mientras nos mirábamos fijamente, la tensión crecía cada segundo hasta volverse casi palpable entre nosotros dos. El jardín estaba iluminado por luces tenues, todo parecía cobrar vida excepto nosotros dos atrapados en ese instante suspendido entre lo correcto e incorrecto. Había algo prohibido pero seductormente liberador en compartir esos momentos juntos aunque fueran breves e inciertos. Pero justo cuando pensábamos dar ese paso hacia lo desconocido, una decisión impulsiva, escuchamos risas familiares acercándose rápidamente desde dentro, fue suficiente para romper nuestra burbuja antes incluso de haberla formado completamente. Ambos retrocedimos automáticamente como si hubiésemos sido sorprendidos robando dulces. Esa sensación cálida se disipó instantáneamente dejándonos llenos nuevamente del peso ineludible del deber familiar y las expectativas sociales esperándonos al otro lado del umbral iluminado por luces titilantes. Mientras regresábamos al interior juntos pero distanciados por realidades ajenas e implacables pensé, ¿será este solo el comienzo? La reunión familiar continuó con su ritmo habitual, pero el aire se sentía diferente. Las risas y las conversaciones se mezclaban con una tensión palpable que solo yo percibía. Mi mente giraba entre los recuerdos de ese momento robado y las miradas de mis familiares, ajenos a lo que se cocía en mi interior. Era como si cada bocado de comida estuviera impregnado de un sabor a culpa que no podía tragar. A medida que la noche avanzaba, intenté concentrarme en la conversación trivial sobre el clima y los planes del verano. Sin embargo, mis pensamientos volvían una y otra vez a él. La forma en que su risa resonaba en mis oídos, como sus ojos brillaban con un destello de complicidad. Era como un eco persistente que no podía silenciar. Después de la cena, me encontré sola en la terraza observando las estrellas que parpadeaban en el cielo andaluz. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras buscaba respuestas en el vasto universo. ¿Qué estaba sucediendo conmigo? Había construido una vida estable, pero había algo profundamente insatisfecho dentro de mí. De repente escuché pasos detrás de mí. Era él. No había planeado este encuentro, pero aquí estábamos, juntos en la oscuridad, lejos del bullicio familiar. Su presencia era reconfortante y aterradora al mismo tiempo. ¿Te gustaría tomar un poco de aire fresco?, preguntó con un tono suave. Asentí sin poder articular palabra. Caminamos juntos por el jardín iluminado por faroles, rodeados del aroma dulce de las flores nocturnas. Las risas y voces de nuestra familia se desvanecieron gradualmente hasta convertirse en un murmullo distante. A veces siento que todos esperan tanto de nosotros, dijo él, rompiendo el silencio. Pero no siempre es fácil cumplir con esas expectativas. Su comentario resonó dentro de mí como un eco profundo. Había sentido esa presión durante años, la necesidad constante de ser la esposa perfecta, la madre ejemplar. Pero aquí estaba él, compartiendo esa carga conmigo, haciéndome sentir menos sola. Nos detuvimos cerca del estanque donde las luciérnagas danzaban como pequeños puntos de luz en la oscuridad. Miré hacia el agua reflejada y vi nuestras imágenes distorsionadas. Era una metáfora perfecta para nuestras vidas, todo parecía bien por fuera, pero por dentro había confusión y caos. ¿Alguna vez has deseado hacer algo diferente?, pregunté sin pensar demasiado. Él me miró intensamente antes de responder, cada día. El aire se volvió denso entre nosotros mientras esas palabras flotaban en el espacio compartido. Me sentí vulnerable al exponer mis deseos ocultos tan abiertamente. Sin embargo, su mirada me animó a continuar explorando ese territorio inexplorado entre nosotros. La conversación fluyó naturalmente entre risas nerviosas y confesiones sinceras sobre nuestras frustraciones personales. Cada risa compartida parecía desdibujar las líneas que nos separaban como familia, cada palabra era un hilo que tejía una conexión más profunda entre nosotros. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron casualmente al intentar alcanzar lo mismo, una flor caída del arbusto cercano. En ese instante fugaz, hubo una chispa eléctrica, un momento cargado de significado que nos hizo dudar antes de retirar nuestras manos. La culpa acechaba a lo lejos como un lobo esperando su oportunidad para atacar,
pero algo dentro de mí anhelaba más que solo palabras vacías y sonrisas forzadas. Quería romper con todo lo convencional, quería sentirme viva nuevamente. A medida que nos acercábamos más uno al otro, sentí como mi corazón latía con fuerza mientras nuestros ojos se encontraban en busca de respuestas no dichas. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. Un roce suave al principio, seguido por una intensidad inesperada que me dejó sin aliento. El mundo exterior desapareció mientras nos perdíamos en ese instante robado. Fue un acto impulsivo nacido del deseo reprimido durante años. La realidad regresó rápidamente cuando nos apartamos uno del otro con miradas sorprendidas y llenas de confusión. No debimos hacerlo, susurró él con voz temblorosa. Esto cambiará todo. Una parte de mí quería gritarle que sí, quería aferrarme a esa sensación efímera y olvidarme del resto del mundo por unos momentos más. Pero otra parte sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa e irreversible. Regresamos al interior sin decir nada más. El peso del silencio era abrumador mientras intentábamos actuar normalmente frente a los demás miembros de la familia. Mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso robado y sus implicaciones para ambos. La noche terminó sin más incidentes visibles, todos parecían felices y despreocupados mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Esa conexión inesperada había abierto una puerta hacia algo desconocido e indeseable, la posibilidad real de romper mi vida tal como la conocía. Al llegar a casa esa noche me senté en mi sala oscura mirando por la ventana hacia las luces titilantes del vecindario adormecido bajo el manto nocturno. La culpa me envolvía como una manta pesada mientras reflexionaba sobre lo sucedido. ¿Qué significaría esto para mi matrimonio? Las horas pasaron lentas mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma sin éxito alguno. Era evidente que necesitaba tomar decisiones sobre lo ocurrido, aunque sabía muy bien cuán complicado sería enfrentarme a mis propios sentimientos y deseos reprimidos frente a las expectativas familiares tan arraigadas desde hacía años. La idea constante del beso seguía persiguiéndome como un fantasma implacable. Sabía que ya nada volvería a ser igual después de esta noche mágica pero aterradora llena de promesas ocultas e incertidumbre aplastante sobre nuestro futuro juntos o separados. Me quedé dormida sintiendo un vacío abrumador dentro mío. Aunque había experimentado breves momentos llenos de luz junto a él, también había despertado sombras profundas e inquietantes sobre lo que realmente quería para mi vida. Las fotografías familiares estaban esparcidas sobre la mesa del salón, cada una conteniendo fragmentos de un pasado que parecía distante y ajeno. Mirar esas imágenes me resultaba a la vez nostálgico y doloroso. En cada sonrisa congelada en el tiempo, en cada abrazo capturado, se escondía un eco de lo que había sido mi vida, un matrimonio que, aunque estable, se había convertido en una rutina vacía. Mientras recorría las instantáneas con la mirada, un retrato en particular me detuvo. Era de una celebración familiar reciente donde él y yo posábamos juntos. Su expresión era cálida, casi paternal, pero en sus ojos había algo más profundo que me desarmaba. Esa chispa entre nosotros no era producto de la imaginación, era real y perturbadora. La memoria del beso que compartimos aún ardía en mis labios como una marca indeleble. El peso de la culpa comenzaba a hacerse insoportable. Me preguntaba si mi vida seguiría así, atrapada entre dos mundos irreconciliables, el deber familiar y el deseo prohibido. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que estaba ocurriendo? La idea de arruinar nuestra familia me aterrorizaba. Sin embargo, el vacío emocional que sentía a diario me empujaba hacia él con una fuerza irresistible. En ese momento decidí salir al jardín para despejar mi mente. El aire fresco de Córdoba me recibió con su aroma a azahar, los patios llenos de flores eran testigos silenciosos de mis tormentos internos. Caminé sin rumbo fijo entre las macetas y los caminos empedrados, tratando de encontrar respuestas en la belleza del entorno. Al llegar a un rincón apartado, donde las sombras se alargaban bajo la luz del atardecer, recordé nuestras conversaciones furtivas en la cafetería local. Allí compartíamos risas y secretos mientras el mundo exterior continuaba su curso sin darse cuenta de nuestra conexión creciente. En esos momentos fugaces sentía que podía ser yo misma sin las restricciones de mi vida cotidiana. Mis pensamientos regresaron a esa noche mágica cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un instante robado al tiempo,
un momento donde todo lo demás desapareció y solo existimos nosotros dos. Pero luego vino la realidad como un balde de agua fría. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Era solo una ilusión pasajera o algo más profundo? Volví a casa con el corazón agitado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Al entrar, noté que mi pareja estaba sentado en el sofá viendo televisión. Su presencia era como una sombra pesada sobre mí. Intenté sonreírle mientras me acomodaba en la silla opuesta, pero sabía que no podía ocultar lo que había comenzado a germinar dentro de mí. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él sin apartar la vista de la pantalla. Normal, respondí con una voz apagada. Solo trabajo y más trabajo. La conversación fluyó superficialmente mientras mis pensamientos seguían anclados en lo prohibido. La risa distante del grupo familiar resonó en mi mente como un recordatorio constante del amor y apoyo que siempre había creído tener. Sin embargo, ahora parecía insuficiente ante el abismo emocional que se había abierto entre nosotros. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos danzaban inquietos alrededor del dilema que enfrentaba: continuar con esta relación secreta o volver a sumergirme en la monotonía familiar. A medida que avanzaban las horas, sentí como el deseo por él se transformaba en necesidad. Decidí buscarlo al día siguiente. Necesitaba entender qué estaba sucediendo entre nosotros y si esto era algo real o simplemente un capricho pasajero motivado por mi insatisfacción personal. Cuando llegué al parque donde solíamos encontrarnos escondidos entre los árboles, el corazón latía con fuerza anticipando su llegada. Cada paso resonaba como un eco dentro mío hasta que finalmente lo vi aparecer a lo lejos, su figura destacándose contra el verde del paisaje urbano. Hola, saludó con una sonrisa tímida mientras se acercaba. Te he estado esperando. Yo también, respondí apenas audible mientras buscaba sus ojos. Necesitaba ver esa chispa familiar nuevamente. Nos sentamos juntos en una banca apartada, rodeados por el murmullo suave del viento entre las hojas. En ese espacio seguro entre nosotros, las palabras fluyeron como si nunca hubieran estado reprimidas. No puedo dejar de pensar en lo que ocurrió, dijo él finalmente. Fue diferente. Asentí lentamente mientras mis manos jugaban nerviosamente con los pliegues de mi vestido. Cada palabra suya resonaba como una verdad liberadora pero aterradora al mismo tiempo. Lo sé, respondí. ¿Pero qué significa? No quiero arruinar nuestras vidas. Él suspiró profundamente antes de contestar: a veces hay cosas que no podemos controlar. Nuestros ojos se encontraron nuevamente y fue como si todo lo demás desapareciera por completo. Solo existíamos nosotros dos ante ese mar inmenso de posibilidades ocultas e impensadas. Un impulso incontrolable nos llevó más cerca uno del otro hasta que nuestros labios se encontraron nuevamente por segunda vez. Esta vez fue más intenso y desesperado, como si quisiéramos abrazar todo aquello que habíamos reprimido durante tanto tiempo. Al separarnos brevemente para recuperar el aliento, miré sus ojos llenos de confusión y deseo. Sabía que habíamos cruzado un umbral peligroso pero inevitablemente atractivo. La realidad volvió a golpearme con fuerza cuando pensé en las consecuencias. Nuestras familias no entenderían este nuevo camino ni aceptarían nuestro deseo mutuo sin cuestionamientos ni reproches dolorosos. Regresé a casa sintiéndome perdida entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar convencional y otro lleno de pasión prohibida e incierta. Mientras cerraba los ojos esa noche nuevamente incapaz de dormir, sabía que cualquier decisión llevaría consigo un peso emocional devastador. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz tenue. Me senté en la cama, envuelta en una mezcla de emociones contradictorias. La noche anterior había sido un torbellino de sensaciones, un momento robado en el que todo parecía posible. Pero el eco de la realidad me devolvió a mi vida cotidiana. Las horas pasaron lentamente mientras me preparaba para el almuerzo familiar. Cada paso hacia el comedor era un recordatorio del secreto que llevaba dentro. Mi madre estaba en la cocina, organizando los platos con una sonrisa que no podía ser más distante de lo que yo sentía. Ella no tenía idea de la tormenta que se gestaba en mi interior. Mientras comíamos, las conversaciones giraban en torno a lo trivial: el clima, los planes del fin de semana y los últimos acontecimientos del barrio. Todo sonaba como una melodía lejana,
mis pensamientos estaban centrados en él. La risa compartida con mi familia parecía un eco distante comparado con la conexión intensa que había experimentado a solas. ¿Te encuentras bien?, preguntó mi madre al notar mi distracción. Sí, solo tengo un poco de sueño, respondí con una sonrisa forzada. Cada mirada furtiva hacia el solo intensificaba la confusión en mi mente. La presión de mantener las apariencias se volvía cada vez más pesada. Era como llevar una carga invisible que amenazaba con aplastarme. Sin embargo, había algo irresistible en la forma en que él me miraba, como si también sintiera el peso del secreto. Esa tarde decidí buscarlo a solas. En un rincón del jardín, donde las flores competían por espacio y color, encontré el refugio perfecto para nuestras palabras no dichas. Necesitamos hablar, dije al acercarme. Él asintió y su mirada se volvió seria. Sabes que esto no es fácil para ninguno de los dos. El aire estaba cargado de tensión mientras buscábamos las palabras adecuadas para expresar lo inexpresable. El deseo y la culpa se entrelazaban como hilos invisibles entre nosotros. Podemos encontrar un lugar donde nadie nos vea, sugirió él con voz baja. La idea resonó en mí como un canto tentador. Pasar tiempo juntos sin temor al juicio parecía un sueño lejano pero alcanzable. Después de unos momentos, decidimos encontrarnos esa noche en un pequeño hotel cercano donde podríamos ser solo nosotros dos. Al caer la noche me vestí con cuidado, tratando de parecer casual mientras mi corazón latía desbocado por la anticipación y el miedo. Al llegar al hotel, todo parecía un mundo aparte. Las luces tenues y el murmullo distante de otras personas creaban una atmósfera propicia para nuestro encuentro prohibido. Cuando entré en la habitación y lo vi allí esperando por mí, todo lo demás desapareció. Nos miramos durante unos instantes eternos antes de acercarnos el uno al otro. No había necesidad de palabras, nuestros deseos habían hablado por nosotros desde mucho antes. Pasamos la noche juntos, sumidos en conversaciones suaves y risas nerviosas que llenaban el aire entre nosotros. Cada instante era un regalo robado del tiempo, cada roce era una promesa silenciosa de algo más profundo que ambos anhelábamos explorar sin restricciones ni miedos. Sin embargo, al amanecer, la realidad volvió a golpearme con fuerza cuando pensé en las consecuencias. Nuestras familias no entenderían este nuevo camino ni aceptarían nuestro deseo mutuo sin cuestionamientos ni reproches dolorosos. Mientras regresaba a casa esa mañana, sentía como cada paso me alejaba del refugio temporal que habíamos creado juntos. Las calles estaban llenas de vida y ruido, sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar convencional y otro lleno de pasión prohibida e incierta. Cuando llegué a casa, encontré a mi pareja sentado en la sala con cara seria. ¿Dónde has estado?, preguntó sin rodeos. Solo salí a dar una vuelta, respondí intentando sonar despreocupada mientras trataba de calmar mi corazón acelerado. Su mirada penetrante no dejaba lugar a dudas, sabía que algo estaba mal pero no podía imaginar la verdad detrás de mis ojos inquietos. Las preguntas quedaron suspendidas entre nosotros como sombras amenazantes mientras intentaba mantener mi fachada intacta ante su sospecha creciente. Esa tarde recibí un mensaje inesperado, era él queriendo saber cómo había pasado el día tras nuestra noche juntos. La emoción recorrió mi cuerpo al leer sus palabras pero también despertó nuevamente esa sensación punzante de culpa que intentaba reprimir. No puedo seguir así, escribí finalmente antes de dejar caer el teléfono sobre la mesa con frustración. Las horas pasaron lentas hasta que finalmente decidí salir a caminar por las calles empedradas cercanas a casa para despejar mi mente agitada. Córdoba lucía hermosa bajo el cielo anaranjado del atardecer, los patios llenos de flores eran testigos mudos del conflicto interno que vivía cada día más intensamente. En ese momento comprendí algo crucial. Necesitaba tomar decisiones sobre esta relación secreta antes de que fuera demasiado tarde para todos nosotros involucrados. La presión aumentaba cada vez más, las apariencias debían mantenerse ante nuestra familia, o todo podría derrumbarse como castillos construidos sobre arena movediza. Mientras caminaba sola por esas calles conocidas pero ahora extrañas bajo esta nueva luz emocional, sabía que debía enfrentar mis sentimientos y decidir qué camino tomar. Seguir adelante con esta atracción prohibida o regresar al confort engañoso de mi vida anterior sin pasión ni deseo real.
En ese instante crucial comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada decisión tendría repercusiones profundas tanto para mí como para aquellos a quienes amábamos incondicionalmente, pero también sin entender completamente nuestros deseos ocultos. El futuro se presentaba incierto ante mí mientras continuaba caminando por las calles llenas de recuerdos felices y dolorosos por igual. La mañana siguiente se presentó con un cielo gris, reflejando el caos emocional que habitaba en mí. Mientras preparaba el desayuno, las imágenes de lo ocurrido la noche anterior se repetían en mi mente como un eco persistente. La risa compartida, la complicidad, y ese beso que había desatado un torrente de emociones que no había anticipado. Sin embargo, la realidad de mi vida cotidiana me golpeó con fuerza. La rutina se sentía como una prisión. Mi pareja llegó a la cocina, ajeno a mis pensamientos oscuros. Conversamos sobre trivialidades mientras el café goteaba lentamente. En su rostro no había indicios de que algo estuviera mal. ¿Tienes planes para el fin de semana?, preguntó con una sonrisa que me pareció demasiado forzada. La respuesta se quedó atorada en mi garganta. Quería gritarle que todo estaba cambiando, que yo estaba cambiando. Pasé el día en la oficina sumida en mis pensamientos. Las conversaciones con mis compañeros sonaban distantes y vacías. Un amigo cercano notó mi distracción y decidió acercarse. ¿Te pasa algo?, me preguntó con preocupación genuina. Esa simple pregunta rompió el dique de mis emociones reprimidas. Es complicado, respondí sintiendo como las palabras luchaban por salir sin revelar demasiado. Hablé sobre mi insatisfacción con la rutina diaria, sobre cómo sentía que me faltaba algo esencial en mi vida. Mi amigo escuchó atentamente y ofreció su perspectiva. A veces es necesario arriesgarse para encontrar lo que realmente queremos. Sus palabras resonaron dentro de mí, como un tambor lejano anunciando una verdad oculta. Mientras regresaba a casa, me sorprendí pensando en lo que había dicho. ¿Era posible arriesgar todo por una conexión tan intensa? La idea me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Sin embargo, al cruzar la puerta de casa y ver a mi pareja esperando pacientemente, esa emoción se desvaneció rápidamente ante el peso del deber y las expectativas familiares. Esa noche, mientras cenábamos juntos frente a un plato de paella humeante, noté algo extraño en él. Su mirada era evasiva y su sonrisa parecía forzada. ¿Te ocurre algo?, le pregunté con cautela. Él negó con la cabeza, pero no pudo ocultar su inquietud. Al terminar la cena, decidí buscar respuestas por mi cuenta. En lugar de irme a dormir como solía hacer cada noche, opté por revisar su teléfono mientras él se duchaba. Encontré mensajes vagos de una mujer cuyo nombre no reconocía, palabras cariñosas que hicieron que mi corazón se acelerara por un instante antes de caer en un profundo abismo de desconfianza. ¿Quién es ella?, murmuré para mí misma mientras las dudas comenzaban a consumirlo todo nuevamente. El tiempo pasó volando hasta que escuché el sonido del agua cerrarse y rápidamente dejé el teléfono donde lo había encontrado. Esa noche no dormí bien, los pensamientos sobre su posible traición se entrelazaban con los recuerdos de mis momentos secretos con él, mi padrastro. Esa mezcla me dejó más confundida que nunca. ¿Qué significaba realmente esta relación? ¿Era solo una escapatoria o algo más profundo? El día siguiente transcurrió entre miradas furtivas y silencios incómodos en casa. Mi mente estaba atrapada entre dos mundos, uno donde todo era familiar y seguro, y otro lleno de pasión prohibida e incertidumbre. Durante la hora del almuerzo decidí salir a caminar por las calles empedradas de Córdoba. Necesitaba aire fresco para aclarar mis ideas. Mientras paseaba por un parque cercano repleto de flores azules y naranjas brillantes, vi a un grupo de jóvenes riendo y disfrutando del sol primaveral. Sus risas resonaron como un recordatorio doloroso de lo que había perdido, la ligereza del amor sin complicaciones. En ese momento recibí una llamada inesperada. Era mi madre proponiendo planes familiares para el próximo fin de semana, una comida en casa para celebrar su aniversario con él. Mi estómago se revolvió al escuchar sus palabras llenas de emoción e ilusión. Me encantaría ayudar, respondí tratando de mantener la voz firme aunque sabía muy bien lo difícil que sería enfrentar esa situación después del caos emocional por el cual estaba atravesando. Colgué sintiéndome aún más atrapada entre dos mundos irreconciliables.
uno donde debía actuar como esposa ejemplar y otro donde mis deseos más profundos clamaban ser escuchados. Esa noche volví a encontrarme sola frente al espejo del baño mientras cepillaba mis dientes, observando cada línea en mi rostro reflejando años dedicados a construir una vida convencional pero insatisfactoria. Y ahí estaba yo nuevamente pensando en él, deseándolo más intensamente cada día sin poder escapar del peso del deber familiar. La tensión creció cuando decidimos tener una conversación sincera sobre nuestras expectativas como pareja durante la cena del viernes previo al encuentro familiar programado para el sábado siguiente. Al final nos sentamos frente a frente, él parecía nervioso mientras hablábamos sobre nuestros planes futuros. ¿Qué piensas hacer este fin de semana?, preguntó finalmente tras varios minutos llenos de silencios incómodos. Tal vez ayudar a tu madre, respondí evasivamente tratando de ocultar los verdaderos sentimientos agitados dentro mío. Quizás deberíamos hablar más sobre nosotros, sugirió él sin saber cuánto impacto tendrían esas palabras en mí justo cuando pensaba en lo prohibido e inalcanzable. El tiempo pasó rápidamente hasta llegar al sábado. Llegué al hogar familiar sintiendo una mezcla abrumadora entre ansiedad y deseo oculto al ver su figura esperándome entre los invitados. La cena transcurrió entre risas superficiales y miradas furtivas hacia él mientras intentaba mantener las apariencias ante todos los demás presentes. Sin embargo, justo cuando creía poder manejarlo todo sin problemas, un familiar entró inesperadamente justo cuando pensábamos encontrar un momento privado. El corazón me latía desbocado ante esa intrusión repentina, sabía que cualquier cosa podría suceder ahora. El ambiente en la casa se sentía tenso, como si todos los presentes estuvieran al tanto de algo que no podían nombrar. La cena continuaba, pero mis pensamientos se desviaban hacia él, hacia la posibilidad de que un instante robado pudiera cambiarlo todo. Mientras intentaba centrarme en las conversaciones triviales, un comentario de mi madre me sacó de mis cavilaciones. Este verano planeamos una reunión familiar en la playa. Sería una buena oportunidad para que todos nos relajemos, dijo con entusiasmo. Su voz resonó en mi mente como un eco ominoso. La idea de pasar días enteros con toda la familia, incluidos los momentos a solas que deseaba con tanta ansia, parecía un sueño imposible. Mi mirada se desvió hacia él. Tenía una expresión distante como si también estuviera lidiando con sus propios pensamientos oscuros. La tensión entre nosotros era palpable, y el miedo a ser descubiertos creció en mi pecho como una sombra amenazante. En ese instante comprendí que debía encontrar una forma de manejar esta situación antes de que estallara. Un rato después, mientras ayudábamos a recoger la mesa, un primo entró sin previo aviso. Su risa despreocupada llenó el aire y me hizo sentir expuesta. Justo cuando pensaba que podríamos tener un momento a solas, su presencia complicó todo. La conversación se tornó ligera y superficial nuevamente, pero yo estaba atrapada entre el deseo y el deber. ¿Te gustaría ayudarme con unos platos?, le pregunté a mi padrastro cuando el primo se alejó por un momento. Él asintió y ambos nos dirigimos a la cocina. El silencio entre nosotros era denso y cargado de significados ocultos. ¿Cómo va todo?, preguntó él con una sonrisa forzada mientras comenzábamos a lavar los platos. Bien, solo un poco cansada de todo esto, respondí sin pensar demasiado en mis palabras. La verdad era que me sentía atrapada en esta vida que había elegido. Es normal sentirse así, dijo mirando por la ventana hacia el jardín iluminado por las luces del patio. A veces uno necesita un respiro. Su mirada se encontró con la mía por un breve instante y el mundo exterior desapareció momentáneamente. La conexión entre nosotros era innegable, cada palabra parecía cargar más peso del que debería tener. Justo entonces mi madre entró en la cocina para buscar algo y rompió la burbuja que habíamos creado inadvertidamente. ¿Todo bien aquí?, preguntó con curiosidad. Sí, solo estamos terminando, respondí rápidamente sintiendo como mi corazón latía más rápido al ser sorprendida en ese momento tan íntimo. La cena continuó sin más interrupciones significativas, pero mi mente no podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa noche. Las palabras de mi madre sobre la reunión familiar resonaban constantemente en mis pensamientos. ¿Cómo podría mantener este secreto si iba a estar rodeada de todos? La noche avanzó y las conversaciones fluyeron mientras los niños jugaban en el patio bajo las estrellas.
Sin embargo, yo me sentía cada vez más distante del bullicio familiar. Mi mente estaba ocupada imaginando lo que podría suceder si realmente decidiera seguir este camino arriesgado. Al final de la velada, cuando todos comenzaron a despedirse y los abrazos se intercambiaron como rituales familiares comunes, sentí una punzada de ansiedad al pensar en lo inevitable: tendría que enfrentar mis emociones tarde o temprano. Esa noche no pude dormir bien. Mis pensamientos giraban alrededor del dilema moral que enfrentaba: seguir adelante con esta atracción prohibida o renunciar a ella para preservar lo poco estable que quedaba en mi vida familiar. Al día siguiente decidí salir a caminar por Córdoba para despejarme. Las calles estaban tranquilas y el aroma del azahar llenaba el aire fresco de la mañana. Me detuve frente a una cafetería local donde solíamos ir cuando éramos más jóvenes. Allí recordé momentos felices con mi familia antes de sentirme tan atrapada por las expectativas sociales. Mientras tomaba un café sola en una mesa apartada, vi pasar a algunos conocidos. Sus sonrisas eran sinceras y despreocupadas, pero yo me sentía como una impostora entre ellos. Mis pensamientos regresaron rápidamente hacia él. Cada vez era más difícil ignorar lo que estaba sintiendo. De repente vi su figura acercarse desde la distancia y el corazón me dio un vuelco inesperado al reconocerlo entre la multitud. Se detuvo frente a mí con esa sonrisa encantadora que siempre había tenido. No pude evitar sonreírle también, aunque sabía lo complicado que era todo esto. «¿Qué haces aquí?», preguntó mientras tomaba asiento frente a mí sin esperar respuesta alguna. «Solo necesitaba salir un rato», dije tratando de sonar casual mientras luchaba contra las emociones encontradas dentro de mí. «Yo también, necesitaba hablar contigo». Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación e interés genuino. Las palabras fluyeron entre nosotros como si no existiera nada más alrededor. Compartimos nuestros miedos sobre lo que estaba ocurriendo dentro de nuestras vidas familiares sin mencionar detalles específicos ni comprometer nuestro secreto aún más. Pero entonces él mencionó algo inesperado: «He estado pensando, tal vez deberíamos ponerle fin a esto antes de lastimarnos más». El golpe emocional fue fuerte. Esas palabras resonaron dentro de mí como campanas distantes anunciando cambios inevitables. No podía permitirlo, aunque sabía cuán peligrosa era nuestra relación secreta. La idea de perderlo me aterrorizaba aún más. «No sé si puedo hacer eso», respondí casi sin darme cuenta del tono desafiante en mi voz mientras buscaba sus ojos nuevamente para encontrar respuestas entre ellos. En ese instante crucial comprendí que no solo estaba luchando contra mis deseos prohibidos, sino también contra las decisiones difíciles sobre qué camino tomar ahora. ¿Podría realmente renunciar a lo único emocionante? ¿O sería arriesgar demasiado al aferrarme a algo tan incierto? La conversación continuó fluyendo entre miradas intensas hasta que finalmente llegó el momento fatídico. Él mencionó su posible mudanza fuera del país debido a una oferta laboral inminente. Eso cambiaría todo para ambos y pondría fin definitivo a nuestra historia secreta antes incluso de haberla vivido plenamente. En ese momento crucial entendí cuán frágil era nuestra conexión. Cualquier decisión podría llevarnos por caminos irreversibles. ¿Sería capaz realmente de enfrentar lo inevitable? La noticia de su posible mudanza resonó en mi mente como un eco inquietante. La idea de perderlo antes de haber tenido la oportunidad de explorar lo que realmente significaba nuestra conexión me llenó de incertidumbre. Miré a mi alrededor, buscando respuestas en las paredes del café donde solíamos encontrarnos. Las flores en el patio con sus colores vibrantes parecían burlarse de mi angustia interna. La atmósfera familiar se volvió pesada. Mi pareja había planeado una escapada familiar para el próximo fin de semana, un viaje que no podía rechazar sin levantar sospechas. La presión de las expectativas familiares se sentía como un lastre que me oprimía el pecho. Mientras tanto, la posibilidad de perder a mi padrastro se convertía en una sombra que acechaba cada uno de mis pensamientos. «Deberías venir con nosotros», me dijo mi pareja con una sonrisa despreocupada, ajena a la tormenta emocional que me consumía. «Será divertido, un respiro para todos». Su entusiasmo contrastaba con mi creciente desesperación. ¿Cómo podría disfrutar de ese viaje sabiendo que él podría irse para siempre? En esos momentos, la realidad parecía un juego cruel. La vida continuaba su curso mientras yo me debatía entre dos mundos, el deber y el deseo. El dilema era abrumador.
En el fondo sabía que no podía seguir así, había tomado decisiones que ahora pesaban sobre mí como una carga ineludible. Al día siguiente decidí buscarlo en el parque donde solíamos encontrarnos a escondidas. Las risas de los niños y el canto de los pájaros creaban un contraste extraño con la tensión que sentía por dentro. Cuando lo vi acercarse, su presencia iluminó brevemente mi oscuridad interna. Pero la sombra del cambio inminente estaba ahí acechante. ¿Has pensado en lo que te dije?, preguntó con voz suave mientras nos sentábamos en un banco apartado. La preocupación en su mirada era palpable. Es difícil, respondí sin poder ocultar la carga emocional detrás de mis palabras. Todo está cambiando tan rápido. No quiero irme, admitió con sinceridad, como si sus palabras pudieran cambiar nuestro destino. Pero sabía que nada podía detener lo inevitable, las decisiones ya estaban tomadas. Mientras hablábamos sobre nuestras preocupaciones y miedos, comprendí que cada encuentro se volvía más significativo y doloroso al mismo tiempo. Era como si estuviéramos atrapados en un ciclo del que no podíamos escapar. El tiempo parecía volar mientras compartíamos confidencias y recuerdos en ese rincón del parque, cada risa se mezclaba con un susurro de tristeza anticipada. En ese instante fugaz, sentí una conexión más profunda que nunca antes, era una mezcla agridulce entre el anhelo y la pérdida. ¿Y si tomamos un camino diferente?, preguntó él repentinamente, su mirada fija en mis ojos. ¿Qué quieres decir?, respondí intrigada pero cautelosa ante la posibilidad de soñar demasiado. Podríamos encontrar una manera, quizás podrías venir conmigo, sugirió casi tímidamente. La idea resonó en mí como un canto lejano lleno de posibilidades y riesgos al mismo tiempo. Pero sabía que eso significaría romper por completo con la vida que había construido hasta ahora, sería una traición a todo lo conocido y seguro. Es complicado, murmuré finalmente sintiendo como cada palabra pesaba como plomo en mis labios. La conversación terminó abruptamente cuando decidimos separarnos por esa tarde, ambos necesitábamos tiempo para procesar lo hablado. Mientras caminaba hacia casa, las imágenes del viaje familiar venidero comenzaron a formarse en mi mente como fantasmas inquietantes, sonrisas forzadas y conversaciones superficiales sobre temas triviales mientras yo cargaba un secreto desgarrador en mi interior. Esa noche fue interminable, cada ruido se amplificaba en la oscuridad y cada pensamiento parecía llevarme más lejos del camino elegido por todos los demás. La angustia me acompañó hasta el amanecer cuando finalmente decidí enfrentar mis sentimientos y tomar una decisión definitiva sobre lo que quería hacer con mi vida. Los días pasaron mientras esperaba ansiosamente el fin de semana familiar programado. La idea del viaje se volvía cada vez más insoportable al darme cuenta de cuánto deseaba estar cerca de él y al mismo tiempo cumplir con mis obligaciones familiares. Finalmente llegó el día del viaje. Las maletas estaban listas y todos parecían emocionados por salir hacia un lugar nuevo lleno de promesas vacías y recuerdos aún por crear. Sin embargo, mientras subía al coche junto a mi pareja y nuestros hijos, sentí como cada kilómetro recorrido me alejaba más del hombre cuyo recuerdo ardía intensamente dentro de mí. La escapada fue todo lo contrario a lo esperado. Risas nerviosas entre familiares hacían eco mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Cada momento compartido solo reforzaba mi vacío emocional, era como si estuviera observando desde fuera todo lo que sucedía a mi alrededor sin poder conectar realmente con nadie ni nada. Las horas transcurrieron lentamente hasta llegar al destino final, un hermoso hotel rodeado por montañas majestuosas y paisajes idílicos donde todos parecían felices excepto yo misma. En medio del bullicio familiar, anhelaba encontrarme nuevamente con él aunque fuera solo por unos minutos. Necesitaba saber si aún había algo entre nosotros antes de enfrentar lo inevitable. Esa noche decidí salir al balcón para respirar aire fresco bajo las estrellas brillantes. El silencio era reconfortante pero también doloroso porque me recordaba cuánto deseaba estar cerca de él justo en ese momento crucial. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: no puedo dejarte ir sin hablar contigo. El corazón se detuvo ante esas palabras escritas digitalmente pero cargadas con emociones profundas e intensas. No podía ignorar esa llamada hacia lo prohibido ni dejar pasar esta oportunidad única para aclarar nuestra situación antes del adiós definitivo. A pesar del riesgo inminente, sabía que debía responderle. El destino ya estaba marcado para ambos aunque no supiéramos cómo encajar nuestras vidas después del desenlace inevitable.
Pero justo antes de enviarle aquel mensaje revelador, escuché pasos acercándose detrás mío. El sonido de los pasos me hizo girar rápidamente. Era mi madre, que entraba en la habitación sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. La confusión y el temor se apoderaron de mí. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo podía seguir adelante con esta vida en la que ya no encontraba sentido, mientras mi corazón latía por alguien que no debía? ¿Estás bien?, me preguntó con un tono de preocupación que me hizo sentir aún más culpable. Sí, mamá. Solo pensaba en algunas cosas, respondí tratando de disimular mi inquietud. Ella se acercó y se sentó a mi lado. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro lleno de amor y confianza. Esa imagen me atravesó como un puñal. No quería lastimarla, pero cada día que pasaba junto a ella, el vacío en mi interior se hacía más grande. He estado pensando en nuestra próxima reunión familiar, continuó. Sería bueno ver a todos juntos. Tu padrastro también vendrá, claro. El simple hecho de mencionar su nombre me provocó un escalofrío. La idea de tenerlo cerca una vez más era una mezcla entre emoción y desesperación. Necesitaba hablar con él antes de que se marchara para siempre. Sí, claro, musité, intentando mantener la compostura. Mi madre sonrió y comenzó a hablar sobre los preparativos del evento. Mientras sus palabras resonaban en mis oídos, mi mente se desvió hacia lo inevitable, la despedida que se acercaba, el final de algo que apenas había comenzado pero que ya ocupaba un lugar central en mis pensamientos. La noche anterior había sido intensa, pasamos la noche juntos en aquel parque donde solíamos encontrarnos cuando éramos jóvenes. La brisa fresca traía consigo el aroma del azahar y las risas lejanas de otros grupos familiares. Fue allí donde nuestras almas se encontraron sin restricciones ni miedos. Sin embargo, ahora esa conexión parecía estar amenazada por la realidad inminente. No podía dejarme llevar por las emociones, debía ser fuerte por ella y por mí misma. Pero cada vez que recordaba su mirada profunda y sincera, el deseo de huir con él se hacía más fuerte. La reunión familiar llegó rápidamente. El ambiente era festivo, risas y charlas llenaban el aire mientras intentaba actuar con normalidad entre los míos. Sin embargo, cada vez que veía a mi padrastro cruzar la habitación o intercambiar miradas cómplices conmigo desde lejos, sentía como el mundo a mi alrededor se desvanecía. Finalmente nos encontramos a solas en un rincón del jardín, rodeados de flores vibrantes y murmullos lejanos. El momento era perfecto para hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. No sé cuánto tiempo más puedo seguir así, dijo él rompiendo el silencio tenso. Esta situación es insostenible. Mis manos temblaban ligeramente mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin arriesgarlo todo. Lo sé, pero no quiero perderte, respondí finalmente sintiendo como las lágrimas amenazaban con asomarse. Él dio un paso hacia mí, nuestros cuerpos estaban tan cerca que podía sentir su calor envolvente. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, las expectativas familiares, el juicio social y el futuro incierto quedaban atrás. ¿Y si tomamos una decisión?, sugirió él suavemente. Podríamos empezar de nuevo lejos de aquí. La posibilidad era tentadora, pero al mismo tiempo aterradora. Mi vida estaba aquí, mis responsabilidades estaban aquí. Pero algo dentro me decía que debíamos arriesgarnos si realmente queríamos ser felices juntos. Mientras discutíamos nuestras opciones en voz baja bajo la sombra del olivo centenario, una risa distante nos interrumpió bruscamente. Era uno de mis hermanos acercándose con una bandeja llena de tapas para compartir con todos los demás. ¿Qué hacen aquí escondidos?, preguntó juguetonamente antes de irse nuevamente al bullicio familiar. La risa resonó como un eco lejano mientras volvíamos a enfrentar nuestra realidad compartida, dos mundos opuestos colisionando sin compasión ni aviso previo. Con cada minuto que pasaba me sentía más atrapada entre dos caminos: seguir adelante con este amor prohibido o regresar al refugio seguro pero vacío de mi matrimonio convencional. En medio del caos emocional y las decisiones difíciles por tomar, recibí un mensaje inesperado en mi teléfono: mañana tengo una reunión importante fuera del país.
Era él nuevamente, su partida estaba programada para tan pronto como al día siguiente. El peso del mensaje me cayó como una losa sobre el pecho. Debía actuar rápido antes de perderlo para siempre o quedarme atrapada en esta vida insatisfactoria donde nada parecía tener sentido ya. Me acerqué a él nuevamente cuando la noche comenzaba a caer sobre Córdoba. Las luces parpadeaban suavemente creando sombras danzantes alrededor nuestro mientras tomábamos aire profundamente antes del desenlace inevitable. ¿Y si nos vamos juntos? Pregunté casi sin aliento. No puedo seguir así. Su mirada reflejaba sorpresa y miedo al mismo tiempo. Sabía lo arriesgado que sería tomar esa decisión, pero también entendía lo mucho que ambos deseábamos escapar juntos hacia algo nuevo e incierto. Fue entonces cuando escuché nuevamente pasos acercándose detrás mío.